Estoy absolutamente sobrecogida por la solemnidad del acto, por la presencia del excelentísimo rector de esta universidad, por el decano de Medicina, por el director del Instituto de Humanidades, dos Tomases, dos Antonio y un Tomás. A mí me llaman Tomasa, porque muchas veces si no lo veo no lo creo, y esta es una de las situaciones en que si no lo veo no lo creo, porque veo que sois muchos y bueno, solo espero que poder transmitiros pues el interés en algo que va a ser fundamental en la práctica de la medicina, ¿no? De aquello que habéis elegido como carrera, y que es la bioética, y que yo pues he decidido pues llamarlo como una biobrújula, una brújula que os puede servir para orientaros y no perder el norte en vuestra práctica de la medicina. A ver si acierto. Pues no. Bueno, sois estudiantes de primero de medicina. Esto es lo que os espera. Esto es lo que os espera, ¿vale? Es decir, muchísimo estudio. Vais a aprender, vais a tener muchos conocimientos técnicos, básicos, clínicos y epidemiológicos. Vais a aprender mucho de bioestadística, asignatura que a mí me horrorizaba. Vais a aprender a investigar, y eso es fundamental que lo hagáis. Y vais a aprender a diagnosticar y a tratar enfermedades y sobre todo, seguramente, vais a aprender aquello para lo que la mayoría habéis venido a esta universidad, que es para aprender a curar. ¿Dónde vais a moveros? Pues vais a moveros en ambientes como este. Qué susto. En ambientes como este, ¿no? O una UBI neonatológica. O como este, una UBI de adultos. Al final, la medicina es una técnica. Y es una técnica porque el cuerpo humano es un conjunto de células, de tejidos, de órganos y de aparatos. Y porque vais a estudiar y saber mucho sobre el genoma humano como origen y explicación del cuerpo humano, tanto sano como enfermo. Y cuando uno lleva un tiempo en esto, pues os dais cuenta de que efectivamente funcionamos como a veces mucho mejor que este Ferrari Testarossa. Pero es que además estudiáis medicina para conocer cómo funciona el cuerpo humano. ¿Esto se puede sacar de aquí? Pero voy a estar más cómoda. Voy a estar más cómoda, sí. Bueno, vais a estudiar medicina para conocer cómo funciona el cuerpo humano, sano y enfermo. Nos hacemos médicos para curar enfermedades. Además buscamos las 3 P's, el prestigio, el poder y el poseer. Es algo muy de médicos, no solo de políticos. Somos conscientes de que podemos hacer mucho bien, pero también mucho daño. Sabemos que tratamos con personas, no con animales y no con células. Y sabemos que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Y podemos, con esfuerzo, no os lo escondo, llegar a ser pues, premio de la Fundación San Nicolás, el mejor expediente de la carrera de medicina, número 2 del MIR, doctor por la Universidad de Barcelona, metida 6 años en un laboratorio de biología molecular. Nunca me faltó trabajo, ni en España, ni fuera de España, ni en la medicina pública, ni en la privada. No estoy presumiendo absolutamente nada, solamente deciros que es posible, ¿no? Y que efectivamente, como os han dicho, debéis de tender a ello. Pero teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el poder real del médico? Bueno, pues puede decidir sobre la vida y sobre la muerte de su enfermo. Puede influir en las decisiones de una persona en su momento más frágil. Puede prolongar la vida cruzando la línea del encarnizamiento terapéutica o puede acortarla con la de la eutanasia. Puede decidir quién van a nacer y quién no va a nacer. Con todo esto podemos envolvernos en una coraza y no ver más allá de la enfermedad. Solo mirar la enfermedad, las células, los tejidos, los órganos, ser técnicamente pues, gente muy bien formada, pero la realidad es que nos vamos a dormir cada noche con las decisiones que hemos tomado.
Y entonces, bueno, yo en el año 85 ya era médico. Aquí es cuando se redacta y sale, bueno, la primera ley sobre el aborto en España. Y uno de los supuestos es el de que se presuma en el feto que habrá de nacer graves taras físicas o psíquicas siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación, y que el dictamen pues básicamente estuviera firmado por 3 médicos y que sean distintos de aquel bajo cuya dirección se va a practicar el aborto. Y yo entonces estaba en un hospital y por razones que nunca comprenderé, pues fui convocada a este comité. Estábamos 3 médicos y el ginecólogo nos habló de un niño dentro de la tripa de su madre con un síndrome de Potter. Son niños que tienen una agenesia renal, es decir, que no tienen riñones, y que su vida es incompatible, porque sin riñones puedes nacer seguramente, pero no puedes vivir mucho tiempo, aparte de, bueno, de determinadas malformaciones. Entonces, pues bueno, es que era evidente, este niño no tiene ninguna posibilidad de vivir, pues está claro que yo firmo un aborto terapéutico. Claro, a los pocos días me vuelven a convocar y el ginecólogo me vuelve a contar que hay un niño con un síndrome de Potter en la tripa de su madre. Y entonces, pues, yo empiezo a preguntar, una vez firmado, ¿pero cuál es la incidencia de síndrome de Potter en España? Porque yo ya era oncólogo pediatra a la sazón, o sea, yo había estudiado medicina, había hecho el MIR, había hecho la especialidad, ya llevaba varios años de médico y nunca había visto un síndrome de Potter, ni un embarazo con un síndrome de Potter, prácticamente no había oído hablar del síndrome. Con lo cual, pues pregunté, ¿no? Bueno, yo opinaría que, bueno, mejor no tocar el tema, ¿no? Evidentemente no hubo un tercer caso. Entonces, os tengo que decir que eso, yo soy como de reacción lenta, ¿no? Pero que fue una de las cosas que una noche, años después, me despertó, lo que decía antes, ¿no? Entonces, bueno, hay un amigo de mi marido que es un gallego y que es el tío más corrupto que yo conozco, no os lo podéis ni imaginar, o sea, y aquí llegan a casa de repente todas estas cosas y bueno, pues el tío, la verdad es que él no trabaja en medicina ni nada de eso, trabaja en otra cosa, pero bueno, yo cuando me hablan de él, como que alucino. Y siempre su frase fundamental es: ¿qué problema hay? Porque ¿qué problema hay que yo te lo soluciono? Y desde luego todo lo soluciona, os lo puedo asegurar, pero no os lo voy a presentar. Bueno, pues ¿qué problema hay? Que podemos acabar siendo un problema para los enfermos. Que ejercer la medicina puede acabar siendo un problema para nosotros, los médicos. ¿Qué situaciones tendremos que afrontar y con qué problemas nos tendremos que enfrentar? Pues ahí tenéis al Ferrari Testarossa escacharrao. O sea, nos podemos estampar. Y yo estoy aquí para deciros que me estampé. No para deciros que fui número 2 del MIR, ni todas estas maravillas de currículum, ni nada de eso. Para deciros que hay que ser técnicamente perfecto, pero que también hay que parar y pensar qué es lo que estamos haciendo. Y yo no quiero que os estampéis, y ese es el camino que vamos a recorrer juntos. En este congreso de bioética hay una cosa que os puedo decir. Los ponentes que vienen son de primera línea, pero no por lo sabios que son, lo son, sino por su experiencia y porque claramente os van como a abrir una ventana, ¿no? Al final lo que tenéis que conocer es el terreno, y tenéis que conocer el terreno porque os van a pedir ayuda y porque vais a pedir ayuda. Por eso es importante conocerlo, ¿no? Y además, fundamentalmente porque no da lo mismo. Si hay una frase peligrosa en medicina y anotárosla en la cabeza, es el qué más da. La pregunta por la vocación. ¿Quién soy como médico? Es decir, podéis intervenir desde antes de la concepción hasta el final de la vida, durante y en la vida de las personas, desde la concepción, durante el embarazo, hasta la persona mayor, todo a lo largo de la vida de las personas. Al final, en esta situación, ¿cómo hace uno para pegarse esto en el alma? ¿Cómo sobrevive uno al hecho de haber
toma una decisión que no era la correcta. Pues básicamente, ¿cómo no perder el norte, no? Bueno, pues ¿cómo no hacerlo? Formándonos en filosofía. O sea, yo estudié filosofía, pues, no sé, mis hijos estaban ya en el colegio, ellos examinaban de lo que fuera y yo de cosas de filosofía, ¿no? Hombre, no es fácil pues, ponerte a hacer un máster de filosofía cuando estás trabajando, pero por lo menos estudiar bioética. Después, creatividad. Creo que es fundamental en un médico el ser creativo. Valor para ir contracorriente. Con la medicina en la que vosotros os vais a mover, tenéis que tener valor para ir contracorriente. Y desde luego siempre saber decir que no a aquello que es solamente políticamente correcto, ¿no? El secreto está en aplicar las humanidades y la bioética a la investigación, a la asistencia a los enfermos y sus familias, a la enseñanza de la medicina y a la sociedad en general. Cuando estéis en una cena con gente que no tiene nada que ver con la medicina y salgan estos temas, pues ser capaces de dar una respuesta. ¿Por qué es necesario formarse en bioética? Bueno, pues porque aprendemos de nuestros errores, no aprendemos de nuestros éxitos, ¿no? Y hay unos antecedentes de esterilización forzosa en Estados Unidos en los siglos XIX y XX. Podemos aprender del genocidio de Hitler, del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y esos lo explicarán también a lo largo de este congreso. Por los antecedentes en la experimentación humana que llevaron desde luego a la proclamación del Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Luego al convenio de Oviedo, que fue en España, y tenemos España manga por hombro con todas estas cosas, pero bueno, en Oviedo fue. La medicina es poder sobre la vida y la muerte. Hay una manipulación actual del lenguaje impresionante y más vale que lo sepáis desde ahora, ¿no? Un ejemplo muy claro es lo de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, aquello que se interrumpe, cuando tú das un interruptor para apagar la luz, luego puedes volver a encenderla. Sin embargo, si interrumpes un embarazo, el feto no va a sobrevivir. Los avances de la tecnología que os han explicado antes, y luego el hecho de que la libertad del médico se cuestiona, ¿no? La objeción de conciencia en España es un derecho, pero no sé cuándo, dentro de 10 años, pues cómo estaremos en esto. Un hecho cierto, insisto, en la medicina estás comprometida desde el inicio de la vida a lo largo de toda la vida. Estos son los... el año pasado lo que eligieron los MIR. Y los que sacaban mejor nota elegían dermatología. Yo alucino. O sea, no sé si es porque no hacen guardias o no sé muy bien por qué, pero tendríamos que pensar, ¿no? Y sin embargo, los de la nota más baja eran los médicos de familia. Especialidad absolutamente fundamental en la medicina de hoy en día, ¿no? Yo creo que a la hora, es una cosa que angustia mucho durante la carrera, ¿no? Me voy a hacer el MIR y qué especialidad voy a elegir, porque he pasado por todas y me gustan todas o no me gusta ninguna, no sé. Si os puedo dar un consejo, yo creo que hay que ser geriatra, porque la población española está envejecida. Hay que ser psiquiatra, porque la población española está muy descriteriada. Hay que ser médico de familia y hay que ser oncólogo, médico, porque 1 de cada 8 personas por encima de 50 años puede tener un cáncer, ¿no? Y si no sacas el MIR también puedes hacer otras cosas, pues ahí las tenéis explicadas, ¿no? Pero también en estas circunstancias, pues, o sea, hay plan B también para no sacar el MIR, ¿no? Pero evidentemente también os vais a encontrar con estos problemas. Bueno, no os agobiéis con el MIR ya desde primero porque no es la cuestión. Resultado. Los enfermos os van a pedir ayuda y vosotros, no hay más que oíros, ya estáis pidiendo ayuda, ¿no? Y oímos cantos de sirena, porque a veces curar no es curar. Y ayer el doctor Abarca escribió un artículo, una tribuna en un periódico en El Español y hablaba de la medicina satisfactiva, término que yo nunca había escuchado, es como lo del robot, como Sofía. Bueno, pues ayer también salía el término de medicina satisfactiva. ¿Y eso qué es? Pues cuando en realidad no estamos ni curando ni estamos cuidando, ¿no? El tratamiento de la infertilidad, el diagnóstico genético preimplantacional, que significa, ya lo veréis, pues en un embrión hacer un diagnóstico y si no está sano eliminarlo.
la interrupción voluntaria del embarazo, eso no cura nada. La mala utilización de la cirugía plástica, tampoco. La utilización de un ser humano para curar a otro. Y eso desde la, si queréis, desde antes de la concepción, ¿no? Esto es algo que sucedió hace pocos meses en la unidad. Y es una niña de 15 años que aparece en urgencias en uno de los hospitales nuestros con la tripa distendida, le duele la tripa, y entonces pues le hacen 15 o 16 años. Lo primero que le hacen es un test de embarazo, una beta-HCG, y es positiva. Y le dicen que está embarazada. Y entonces va a hacerse una ecografía, y en la ecografía se encuentran que tiene toda esa masa ahí, que en realidad lo que tiene es un tumor ovárico. Claro, al hacerle la historia, al decirla que estaba embarazada y todo eso, la niña dijo que se había tomado la píldora el día después, un tiempo antes. Bueno, poneros en la cabeza de esa niña, ¿no? Y entonces, bueno, al final tiene un tumor que se puede curar, y los llantos, las lágrimas de los padres que yo tengo que recoger en mi despacho, no son ya porque la niña tiene un tumor que se va a curar y que saben, bueno, pues que tiene que pasar un tiempo por lo que tiene que pasar, sino porque la niña se ha tomado la píldora el día después y ellos en su vida pensaron que eso podría suceder, ¿no? Y eso también hay que consolarlo. ¿Cómo hago esto? Ponte tú. ¿Por qué? Las pacientes deberían acudir a los HM Fertility Center cuando sufran una disfunción reproductiva. En el caso de que tuviesen más de 35 años, no deben esperar más allá de 6 meses. En el caso de que tuvieran menos de 35, hasta un año sería una cosa razonable. Igualmente también deberían venir en el caso de la infertilidad, que es lo que llamamos cuando se consigue el embarazo pero no se desarrolla. Tenemos una nueva faceta que será la vitrificación ovocitaria, ya sea por motivos oncológicos o motivos sociales. Y por último también es importante destacar que también tratamos a mujeres solas o mujeres con parejas femeninas. Ahora escuchar, porque algunos vídeos no están traducidos, pero todos sabéis inglés. I often wondered, because there was no family history of colon cancer, and 29 is unusually young for colon cancer. I came across a publication, a case history, about a young woman who had donated eggs and 5 or 6 years later was diagnosed with metastatic colon cancer. And I said, wow, this sounds just like Jessica. When I read that article, I decided to become educated in this field. That was when I realized that in the US, egg donors are anonymous. They're not kept track of. There's no egg donor registry the way there is for every other organ donation. That's what I found out. Eventually, I wrote an article about Jessica's diagnosis and death to encourage the doctors who are in reproductive medicine to set up an egg donor registry, hopeful that that would result in actually setting up a registry. That was in 2008. And in 2017, nothing has changed. Lo vais a oír repetidamente, el tema de la donación de óvulos. En la Universidad Complutense, en Madrid, cuando vas a tomarte el café por la mañana, un mantel en el que te piden que seas donante de óvulos, ¿no? El mensaje que yo quiero dar con esto no es que lo seas o no lo seas, sino que te informes, que exijas que te informen de lo que eso supone para ti cuando seas adulto. O sea, cuando seas mayor, ¿no? El fin no puede justificar los medios, y generar un embrión para curar a un hermano, que cualquiera diríamos, bueno, ¿y por qué no? Puede generar connotaciones antropológicas y éticas sobre el hermano que es cosificado, que ha venido a este mundo para curar a otro,
que por supuesto ha dejado en el camino aquellos que no eran compatibles, aquellos embriones que no eran compatibles, o porque estaban enfermos o porque no eran compatibles con él, y él con el niño sano, con el niño enfermo, y él ha sido elegido. Este nuevo producto que lanza IBI, que le hemos llamado FIT Plus, es la unión de dos tratamientos que ya son clásicos en nuestras clínicas. Por un lado, la fecundación in vitro. Muchas de las pacientes que están hoy aquí en nuestras clínicas por hacerse un tratamiento, posiblemente pues es el tratamiento que están preparándose. Y por otro lado es el PGS. El PGS es un estudio cromosómico de los embriones. Con él lo que vamos a intentar es analizar todo el mapa cromosómico de estos embriones que vamos a obtener en el laboratorio y solamente transferir aquellos que son sanos cromosómicamente. Son estos tratamientos, son estos embriones que elegimos, son estos embriones que son genéticamente sanos, eso se llama eugenesia. La naturaleza ni premia ni castiga, solo tiene consecuencias. Si se planta un camping en el cauce de un río y luego viene una riada y se lleva el camping por delante, pues nadie se sorprende. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, y esto ya está publicado, que el 12% de nuestros enfermos, y soy oncólogo pediatra, son niños que han nacido tras una fertilización in vitro. Y aquí tenéis publicaciones más que sobradas sobre este tema. Uno de los mensajes más duros de asimilar para una mujer que quiere ser madre es según coinciden que su etapa fértil ya haya pasado. En este sentido, subrayan las necesidades de divulgar más y mejor las ventajas que ofrece la congelación de óvulos. Es un mensaje incómodo, aunque debe darse, dice Santiago Dexeus. Y en el 2016, en el país, en Dexeus, limitamos la implantación de óvulos a los 50 años, una edad no restrictiva que puede oscilar entre los 49 y los 51, pero sin traspasar los 55. Es decir, en España se puede ser madre después de la menopausia. Y paso del inicio de la vida, paso hacia el final. El final de la vida, la respuesta a las decisiones que podemos tomar sobre si debemos acabar con la vida de un enfermo, pues porque por razones múltiples, o porque pensamos que su vida no vale la pena, o porque pensamos que necesitamos habitaciones, que tenemos que dar altas, y de todos estos van a hablar en los próximos días. Otras veces el enfermo nos pide que acabemos con su vida, ¿no? Y yo siempre me pregunto que por qué tiene que ser el médico el que acabe con la vida de un enfermo, porque, o sea, orfidales yo creo que tiene todo el mundo en su casa. Es cuestión de ir acumulando los orfidales y ya decides tú lo que haces o tus familiares, pero realmente ¿por qué tenemos que ser los médicos los que tengamos que hacer esto, ¿no? O a los que se nos pida acabar con la vida de un enfermo cuando el enfermo quiere que se acabe con ella, ¿no? La respuesta a todo esto está en los cuidados paliativos y es muy importante que los cuidados paliativos tengan en cuenta varios hechos. Uno es que la gente se muere cuando baja el cortisol, es decir, al atardecer o al amanecer. No sé qué experiencia tenéis con gente que ha muerto de una enfermedad, pero si le dejas a su ritmo, normalmente nos morimos al atardecer o al amanecer por cuando baja el cortisol, ¿no? Y sin embargo, los cuidados paliativos se hacen de 8 a 3. Es decir, ahí a esas horas es cuando se pasa la visita y todo eso en los domicilios, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿por qué no podemos hacerlo, ¿sabes? Turnos de tarde, turnos de noche? Bueno, es importante entender a qué se refiere la alimentación y la hidratación al final de la vida. Yo creo que tan inhumano es retirar una alimentación o una hidratación a un enfermo que tiene sed o que tiene hambre, como obligarle a comer o obligarle a beber. Muchas veces, las dos posturas yo creo que no están fijándose en quién tienen delante, ¿no? Y después también el término de sedación paliativa, que también os lo van a explicar y os lo van a explicar con detenimiento. El objetivo es calmar
los síntomas, controlar los síntomas que el enfermo tiene, el dolor, la ansiedad, y tiene unas indicaciones muy precisas. Y sin embargo, es algo de lo que se habla con una frivolidad tremenda y que al final está encubriendo en toda Europa. La sedación paliativa está encubriendo la eutanasia. Y al final os tengo que contar una anécdota que realmente estoy dándole vueltas en la cabeza porque me impresionó muchísimo. Y es que a los animales, cuando uno tiene un perro y el perro se pone enfermo y el perro no puede salir para adelante, pues toda la vida de Dios se ha dicho el perro se ha sacrificado. No sé si tenéis experiencia con esto o no, pero se decía, han tenido que sacrificar al perro. Y yo he tenido que vivir esa circunstancia recientemente y me dieron un papel, porque hay que hacer consentimiento informado para todo, y me ponen un papel delante que pone autorización para la eutanasia de mi perro, de Tosca. Y digo, perdón, es que, o sea, yo firmar esto, es que yo, o sea, ando todo el día con la bioética a vueltas. Y me dice, bueno, ¿y cómo lo vas a llamar? Entonces, los veterinarios lo han entendido y los médicos, en cambio, lo estamos escondiendo, ¿no? Lo estamos llamando lo de la manipulación del lenguaje que decía antes. Evidentemente no en todos los casos, ni muchísimo menos. Ya os lo explicarán en el curso, ¿no? Hay unas indicaciones claras de sedación paliativa y hay otras en las que decidimos que ha llegado el momento de nuestros enfermos y a lo mejor no es así. Les ayudamos a morir, pero no les ayudamos a morir matándolos. Esto no solamente es algo que atañe a los médicos, también atañe a las enfermeras, ¿no? Y de vez en cuando salen artículos como esos en los periódicos. Es el término cacotanasia, que yo no conocía muy bien, que es quitar la vida al enfermo en contra de su voluntad o sin tener constancia de cuál es su deseo. ¿Qué hace? Acabar con la vida del enfermo, la finalidad puede ser cualquiera, quien decide cualquier persona distinta del enfermo y quien lo hace cualquier persona distinta del enfermo. Esto engloba pues, eutanasia y suicidio asistido. Así nos ven. Fijaros cómo un niño de la unidad estaba jugando y le dijeron, venga, haz una representación de un médico. Fijaros cómo lo hizo. Y así también. Mi deseo es morir evitando la degradación hospitalaria. ¿Dónde está el problema? Volvemos al qué problema hay. Pues el problema está en que aprendemos a hablar y que no escuchamos. Entonces tenéis que aprender, o sea, escuchar a los enfermos. Cuando empecéis vuestras prácticas por los hospitales, fijaros que normalmente los vemos en 5 minutos y no les damos ni tiempo a sentarse en la silla, ¿no? Entonces hay que escuchar. Aprendemos a no implicarnos. Y si pretendemos implicarnos, enseguida va a venir alguien y nos va a decir, no te impliques, que vas a sufrir mucho. Bueno, pues hay que implicarse. Aprendemos una medicina cada vez más defensiva, porque tenemos miedo a que nos denuncien. Transmitimos incertidumbre porque no podemos soportar la incertidumbre del futuro de nuestro enfermo. Y entramos en los cuartos, en las habitaciones, sin ni siquiera llamar a la puerta. ¿Y qué nos podemos encontrar al otro lado? Pues nos podemos encontrar con un enfermo que nos dice, yo no puedo hablar con alguien que no me mira a los ojos porque solo ve mi pierna. Alguien que no me ve como persona, sino que solo mira mi enfermedad. Todo comienza entonces por entender quién es un ser humano. Y para entender esto hay que hablar de la dignidad. La dignidad es aquello que queda cuando todo lo demás sobra. Es aquello que nos hace únicos, irrepetibles, valiosos por el hecho de ser nosotros mismos. No es algo que otro nos puede dar o quitar, es de fábrica. Todos venimos con nuestra dignidad. Comienza por descubrir nuestra propia indignidad, nuestra propia dignidad. Descubrir nuestra propia dignidad empieza por conocernos a nosotros mismos. Claro, que nos puede pasar lo que a Felipe, el de Mafalda. ¿Qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Dios mío, y si no me gusto, bueno, nos puede pasar, ¿no? Casi lo mejor es que nos pase. El ser humano enfermo es una persona, no es una enfermedad. No solo una enfermedad, no solamente la enfermedad. Cuando enferma es más vulnerable, más frágil. Quiere saber qué le sucede. Fijaros si tienes que ser frágil, que tú puedes ver a un director de un banco
a un empresario importantísimo de España, le ponen esa especie de bata que se abrocha atrás, que van sin nada debajo, y se la deja poner. O sea, realmente es impresionante cómo el ser humano, cuando está enfermo y se pone en manos del médico, y el médico puede hacer pues lo que le parezca. Quiere saber qué le sucede, y para eso es importantísimo la información. Desde ya os lo digo, hay que informar con papel y lápiz. Hay que coger un papel y un lápiz y empezar y explicar. Y luego le dais la hoja a los enfermos. No voy a pararme a explicar esta hoja de información a una niña de 10 años sobre lo que es la quimioterapia. Tiene miedo al dolor. Por eso algunas veces hay que sedarle, hay que dormirle para hacer una médula ósea o para hacer pues una punción, una biopsia o lo que sea. Es importante tener en cuenta que si podemos aliviar el dolor, eso es lo que tenemos que hacer. Fijaros, esta niña que tiene una leucemia, que le hemos pinchado, le hemos hecho estudios de médula ósea repetidamente o le hemos puesto quimioterapia intratecal, y en uno de estos procedimientos, fijaros cómo se duerme agarrando la mano del anestesista. Es una foto muy, muy impresionante. Tiene miedo a que le dejen solo, no solo a estar solo, sino a que le dejen solo. Y en España a la gente mayor se la deja sola, ¿no? Hay 4 millones de españoles que viven solos. Y tiene miedo a saberse una carga. Evidentemente, cuando estás enfermo eres una carga para tu familia, eso es de cajón. Pero si te sientes querido, apoyado, ayudado, entonces esto pasa a un segundo término. Entonces, ¿quién es mi enfermo como persona? No como enfermedad. Prohibido pisar el césped. Y la dignidad no. Es decir, muchas veces no vemos a una persona en un enfermo en coma o en un enfermo intubado en una UBI o en esas fotos que os he puesto al principio, ¿no?, de las UBIs en neonatología o en enfermos adultos. Aquí tenemos a Potter. Es impresionante. Yo he empezado hablando del síndrome de Potter. Bueno, pues Potter también planteó la necesidad de la bioética como disciplina de estudio en un artículo aparecido en el 70. Eso es lo que se llaman, no son casualidades, ¿no? No sé, en mi caso lo puedo llamar diosidencias, porque claro, que yo me encontrara con un síndrome de Potter, metiera la pata hasta el infinito, me escacharrara como buen Ferrari y de repente me encontrara con Potter otra vez, pero en este ámbito hace pensar, ¿no? La bioética es un campo de reflexión de los problemas que plantean los avances técnicos, los que plantean la manipulación que hacen los hombres de la vida humana. Es transversal en las ciencias médicas, jurídicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas y éticas. Eso es una gran ventaja y a veces un inconveniente, porque ya veréis que muchas veces hacemos cosas porque la ley las acepta y eso no quiere decir que estén bien hechas. El que empezó todo esto fue Hipócrates con no dañar y el principio de beneficencia, y Potter y Childress empiezan ya con el principio de autonomía y de justicia que os irán explicando. El enfermo hoy en día ejerce su derecho a la autonomía en el consentimiento informado, últimas voluntades y todo eso. Es muy impresionante ver a una niña de 14 años cómo está firmando un consentimiento informado para entrar en un ensayo clínico. Y es muy impresionante ver a unos padres cómo firman un consentimiento informado sobre un tratamiento de quimioterapia que se va a dar en un hijo de 2 años, por el cual se cambiarían, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que si te paras y las piensas, cambias la mirada del acto médico en cuestión. Con lo cual, ante cualquier situación que esté relacionada con la vida humana, por simple que sea, plantearos siempre sus aspectos bioéticos. Por lo menos que salgamos de este congreso, porque la bioética como asignatura, o como la deontología médica, al final es una María. Entonces, como que la estudiamos así de pasada, ¿no? Sin embargo, si cada cosa que hagáis os planteáis si tiene alguna repercusión, o sea, cuál es la mirada ética de eso que estáis haciendo, pues yo creo que todo cambia, ¿no? Entonces vamos a ver si como que metemos la bioética como la sangre en el cuerpo humano, ¿no? Que circule por toda la medicina. Y que circule también cuando salgáis fuera, ¿no? Yo no he cenado en el Palacio de Buckingham. La verdad es que me hubiera gustado. Pero me encontré en una cena en la Fundación Abril Martorell en la que habían reunido a los empresarios más importantes de España para financiar una serie de estudios que estaban haciendo con embriones y fertilización in vitro.
Oí la frase de la utopía es el porvenir que se esfuerza en nacer, de Víctor Hugo, me impresionó mucho, la dijo Deixeus. Y en la otra punta de la mesa, el presidente de la Sociedad Española de Ginecología, porque había unos aquí, como en las mesas de al lado, providas, que estaban, venga a meter ruido y hablar de la manipulación del lenguaje y todo eso. Entonces, él de repente se hartó y dijo, ¿por qué tanta discusión si las mujeres echáis todos los meses embrioncitos? Y entonces en ese momento levanté la mano, yo había estado muy callada, y dije, me llamo Blanca López Ibor, soy oncólogo pediatra, con lo cual consigues el silencio, no sé si por lo de López Ibor o por lo de oncólogo pediatra, dedico mi vida a tratar niños con cáncer y me acabo de dar cuenta que tengo que volver a estudiar medicina. Porque yo pensé que lo que las mujeres echamos todos los meses son óvulos, pero no embrioncitos. Como os podéis imaginar, ahí acabó la cena. No hubo un duro. Pero eso es con lo que os vais a encontrar, ¿no? Íbamos un día, la doctora Villa, que está aquí escuchando esto, que no sé si luego me la voy a cargar, y íbamos a un comité de neurooncología con los neurocirujanos, neuroradiólogos y tal, y estaba puesta esta imagen en el ordenador. Esto es un feto que está de 32 semanas, que está en la tripa de su madre, que le han hecho una resonancia a la madre. Para eso, para que el feto esté quieto, lo que tienen que hacer es darle un Valium a la madre y el niño se queda muy quieto, y se dieron cuenta que tenía una hemorragia intraventricular de grado 4. Con lo cual, las opciones que se plantearon era, por supuesto, acabar con el embarazo, y se discutía si aborto o que el recién nacido iba a tener un daño neurológico, que evidentemente esto era la época de las clínicas del doctor Morín, es un aborto de 32 semanas, imaginaros. Y bueno, ahí lo veis, ¿no? ¿Veis el ojo? Lo tenéis más o menos localizado, ¿no? No, mirad, esto es el ojo del feto, esto es el cerebro y la hemorragia. Sigue. Entonces, le pregunté al neurocirujano, pero bueno, cuando no se hacían resonancias y todo eso, ¿tú qué hubieras hecho con este niño? Claro, los neurocirujanos ya los iréis conociendo, ¿no? Dijo, hombre, pues como toda la vida de Dios, se le pone un drenaje externo, el líquido cefalorraquídeo se aclara y ya está. Y luego ya, cuando ya está claro, le pones una válvula y ya está. Niño sano. Esta es la imagen, efectivamente. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Se lo explicaban a la madre, se hizo, y os tengo que decir que un año después apareció la madre en la unidad porque se había enterado de esta historia y venía a darnos las gracias, con un niño perfectamente sano. Este es lo que yo llamo el plan B. Un día nos encontramos con esta situación. Una niña que llevaba 8 meses en un hospital, la habían operado de un tumor cerebral y había tenido una hemorragia en el posoperatorio. Y estaba en esa situación, como en un estado vegetativo. Le habían dicho a la madre, sacaste una bola negra de una bolsa llena de bolas blancas, esto es lo que hay. Y el padre eventualmente vino a nuestro hospital, por lo menos para que la cuidáramos. Y bueno, tratamos el tumor que tenía, tratamos a la niña y hubo mucha vida en esta niña y muchos padres que supieron descubrir la vida que había en su hija. Al final se buscan médicos comprometidos con la vida, con formación antropológica, valientes, coherentes, con espíritu de sacrificio y esforzados. Esto cuesta mucho. Tiempo, estudio y trabajo. Querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Ni lo sé ni me importa. Médicos capaces de no perderse, de observar, de escuchar y después decidir. This is how I see myself. I see myself as a daughter, a sister, and a best friend. As a person you can rely on. I see myself meeting someone that I can share my life with. I see myself singing, dancing, and laughing until I cannot breathe. And also crying sometimes. I see myself following my dreams, even if they are impossible, especially because they're impossible.
I see myself as an ordinary person with an important, meaningful, beautiful life. This is how I see myself. How do you see me? Uno de los indicadores en España de que una comunidad lo está haciendo bien desde el punto de vista sanitario es que el índice de nacimientos del síndrome de Down esté en 0. Sucede en varias comunidades y se presume de ello. Cuando vamos al colegio se lucha por la integración de los niños con síndrome de Down. Nuestros niños se educan con niños Down. Se juega con ellos, se les apoya, se les quiere, se les descubre y luego, sin embargo, no se los dejan hacer. Y yo creo que esto sucede porque nadie se para a pensar que tienen una razón para existir, que un cromosoma 21 extra envuelve científicamente y humanamente cosas que aún no hemos descubierto y nadie se para a pensar, ¿no? Nadie se para a pensar las consecuencias que esto tiene, ¿no? En una sociedad como la nuestra. Esto, voy hacia el final de la vida, para ir terminando, es algo que escribió Santiago Viteri, que es un médico, un internista, sobre el final de la vida. Y dice, la vida de cada persona es como una obra de teatro y cuando se acerca la muerte llega el momento de representar la escena más difícil. Un momento en que el actor está solo en el escenario y se enfrenta ante el público con un monólogo largo y desgarrado. En esos momentos el médico es el apuntador. Su misión es estar cerca, pero oculto, muy atento a cada palabra, cada gesto del paciente para apoyarle, darle ánimos y susurrarle el pie de la siguiente frase si el actor se queda en blanco. El papel del médico al final de la vida es el de ayudar al paciente a que pueda representar su última escena con éxito. No debe robar el protagonismo ni bajar el telón antes de que el actor haya podido declamar sus últimas palabras. Y en la investigación, porque de aquí también habrá gente que se dedica a investigar. Y la investigación puede acabar frustrándote mucho, por muchos motivos, porque está mal pagada, porque tienes que venir los fines de semana a ver si tu experimento va en marcha. En fin, es muy esforzado también, muy tedioso muchas veces la labor que hace un investigador, ¿no? Y Nikon ha hecho un concurso de fotos de imágenes en el microscopio. Y fijaros qué cosas ven. Pues aquí tenéis el coral rojo, el polen en el ojo de una abeja, ¿lo veis? Fibroblastos de ratón, una neurona, el hipocampo. Al final es el amor al conocimiento y el placer del descubrimiento lo que motiva a la mayoría de los científicos. La actividad científica conlleva un amor que básicamente surge de la curiosidad y la promesa de encontrar belleza y orden en la aparente desorganización de la vida cotidiana. La comprensión formal de una teoría científica debería ir acompañada de un intento de transmitir el orden, simetría y belleza que contienen. Una forma de amar. Es un concurso que es muy bonito. Meteros en internet y veréis cada año los ganadores que hay, ¿no? Pero el encontrar esto a mí me impresiona mucho, que un investigador escriba algo así. En España existe la objeción de conciencia en el personal sanitario, de la que os hablarán. En fin, volvemos al inicio. ¿En dónde venía todo esto? Bueno, pues en la oportunidad que tenéis de estudiar en una universidad que os habla de estos temas, de estos de lo que os han hablado al principio, en la inauguración de este curso. Una universidad que no os ha sido impuesta, me imagino, que la habéis elegido vosotros. Una universidad que tiene la obligación de ser coherente. La posibilidad de estudiar, plantear temas de bioética de forma abierta. Buscad los profesores que puedan ayudaros. Aprender a curar y mucho más. Humanizar la medicina. Y eso lo podéis aprender aquí a lo largo de vuestra carrera. Para grabaros en la memoria, el derecho a la vida
y a su inviolabilidad absoluta desde la concepción hasta la muerte. No todo aquello que es técnicamente posible es moralmente admisible. La verdadera ciencia no puede estar en conflicto con la dignidad y los valores de la persona ni con su espiritualidad. El médico que todos queremos ser. Ha de ser capaz de curar porque ha estudiado para ello y seguirá estudiando mientras siga siéndolo. Capaz de seguir formándose y capaz de formar a otros. Mente investigadora que se haga preguntas y que pregunte. Capaz de formar equipo alrededor del enfermo, no alrededor de él, sino alrededor del enfermo, y de ser equipo para el enfermo y su familia. Capaz de cuidar, no solo curar, respetando a la persona que es su enfermo. Capaz de escuchar, no solo el lamento, sino también la búsqueda de sentido del enfermo. Capaz de enfrentarse al sufrimiento y al dolor del enfermo y su familia desde dentro, es decir, no desde nuestra superioridad, desde nuestra salud, desde nuestro saber, sino es meterse desde dentro, es entrar en su vida, en lo que él evidentemente nos abra y ser capaces de lavarle los pies. Capaz de tener empatía, hablando a la razón y al corazón. Capaz de implicarse sin involucrarse, la sana distancia, no generar dependencia ni depender. Capaz de convivir con la incertidumbre del futuro de su enfermo y capaz de convivir con sus propias decisiones terapéuticas y éticas. Esto básicamente lo dijo Hipócrates, pero un día me pidieron que lo escribiera y ahí salió ese decálogo. Conclusión. La bioética invita a una reflexión, a un cambio de mirada, que nos lleva a descubrir que la medicina no solo es una técnica, es además una ciencia y es un arte. Esta foto que estáis viendo es la foto de una madre que está a punto de tener a su segundo hijo y que está embarazada de 39 semanas, creo que ya estaba, y que el día de la foto acabamos de decirle que su otro niño tenía una enfermedad muy grave. Es decir, se enfrentaba a la mayor alegría de una madre, que es tener un hijo, y a la mayor preocupación, que es tener un hijo enfermo en el mismo momento, ¿no? Un consejo. Vamos a ver cómo vuelan los estorninos y veréis el consejo. Se ve sobre el cielo de Castilla. Veréis estas imágenes que a mí siempre me alucinaron. Bueno, pues el secreto es fijarse en los de al lado, en ir juntos, ¿vale? Y aunque el de delante nos diga algo con lo que nosotros no estamos totalmente de acuerdo o no lo entendemos, pues unirse con los de al lado y tratar de buscar explicaciones juntos. Termino con la recomendación de obligadas lecturas, es decir, no es una recomendación, es una obligación. La nueva carta a los agentes sanitarios, El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank, la opinión del Comité de Bioética de España sobre la objeción de conciencia, el documento de políticas de apoyo a la maternidad de la Comunidad de Madrid, ya que estamos en Madrid, y el plan estratégico de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid. Y unas películas que no os he podido poner porque no tenía ya más tiempo, que son Gattaca y WIT, que yo creo que las vais a ver también a lo largo de la carrera. Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, hola. Pocas veces en vuestra vida vais a tener una oportunidad como la que hemos disfrutado esta tarde. Yo me emociono de vez en cuando y hoy estoy emocionado. La verdad es que impresionante. Entonces tenéis una oportunidad única de... Yo me tiraría muchos días hablando con Blanca, porque la conozco de hace años por un tema que tuvimos hace años y no me sorprende su capacidad humana, su capacidad médica, su humildad, su humanidad y su humor.
características que pedía Sir William Osler a los estudiantes de medicina durante toda su vida, y ella los mantiene y los acrecenta día a día. Pero bueno, los protagonistas sois vosotros, y sois capaces de estar atentos y hacer alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer a Blanca? Hemos hablado desde el inicio de la vida al final de la vida. Nos ha dado una brújula que tenéis que cuidar como oro en paño, porque habéis visto que tenéis que tomar decisiones cada día. Es una de las peculiaridades del profesional sanitario. ¿Os animáis? No tengáis vergüenza. Cristina. También los profesores pueden preguntar, y tenemos aquí a Cristina, que además la conoce muy de cerca a Blanca. Sí. Yo quería preguntar a Blanca, porque, a ver, es verdad que el panorama pues no es muy alentador. El panorama a la hora de trabajar en hospitales, ¿no? y de lo que se van a encontrar pues ellos cuando terminen la carrera de medicina. ¿Cómo, aparte de la formación, que es fundamental, porque si no, no tienes argumentos para defender o para pues esos, todos los valores de bioética, ¿qué se puede hacer como para generar, o sea, para juntarte con gente que piense como tú o que te puedan ayudar? Porque vas a entrar a lo mejor a trabajar en un servicio en el que, o sea, si te encuentras con gente que va a proteger como lo mismo que tú piensas o que está formada en bioética, bien, pero si tu jefe de departamento o de servicio te obliga o te dice ciertas cosas, o bueno, un poco cómo defenderte en todo eso. Bueno, yo creo que como los estorninos, es decir, si vais como formando redes durante toda la carrera de medicina, vais uniéndoos con estudiantes de otras universidades, por lo menos vais a estar acompañados. El médico es el ser más chauvinista que conozco. Es decir, yo llevo 15 mudanzas a la espalda y sé muy bien de lo que hablo. Es decir, el mejor hospital siempre es aquel en el que estás trabajando, y en el que has trabajado antes es como un horror. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué trabajé antes en el otro, no? Entonces, como que tenemos esa especie de algo que como que nos da seguridad, que es como estamos en el mejor sitio y este sitio es el que todo lo que hace está bien hecho y los otros no, ¿no? Entonces, eso no es así. Entonces, si tenéis la oportunidad de conocer también estudiantes de otras universidades, uniros y cuando seáis médicos, pues tener de quién echar mano en todas las especialidades, pues nunca vais a estar solos. El panorama yo no creo que sea tan complicado, es decir, a mí me parece que eso al final como que es muy derrotista y pesimista. Yo creo que lo importante es que tú te haces médico para curar enfermos, para ayudarles, para estudiar, y siempre cada enfermo es único y tu responsabilidad es el que tienes delante. Y luego, o sea, no eres mejor médico porque tengas 100 casos de algo, eres mejor médico porque a lo mejor has tenido solo uno, pero has hecho todo lo técnicamente posible y humanamente lo mejor que has sabido, ¿no? Me parece que esos son también conceptos como importantes. Así que no desesperéis, yo creo que no hay que ser pesimista, yo creo que hay que unirse, escuchar a buenos profesores. Yo creo que la formación es pegarte a un buen maestro y ir viendo ir aprendiendo también fundamentalmente de sus errores, que los va a cometer y muchos, ¿eh? Pero yo creo que nuestra responsabilidad de los que ya somos médicos es formar a la gente que viene con nosotros, pero en el día a día, en el contacto de cada día. Y que vuestro no sea un no y que vuestro sí sea un sí. Lo de sí, pero y no, pero, desde luego es muy cansino y muy peligroso. Así que nada, estorninos. Quería comentar que hay una conferencia estatal de estudiantes de medicina que engloba a todos los estudiantes de medicina de todas las facultades de España, y tienen una pequeña guía ética que, bueno, es un principio. Como decía Blanca, hay que estudiar bioética. No va a llegar, igual que tienes que estudiar anatomía o semiología, pues hay que estudiar también bioética. ¿Os animáis a hacer alguna pregunta? En cuanto a una pregunta, se animan los demás. Bueno, yo sí quiero deciros una cosa, que hace unos meses vino una estudiante de medicina yo creo que de segundo o tercero de carrera,
y venía tan desconcertada que me había dicho que me dijo que quería dejar de estudiar medicina, que quería dedicarse a otra cosa. Entonces, no sé, si eso os pasa de repente a lo largo de la carrera, ir a buscar a alguien que os eche una mano y que os reoriente, que os dé esa biobrújula para seguir adelante. A mí no se me ocurre mejor razón de estar en este mundo que la de ser médico. No se me ocurre ninguna razón mejor. Y la decisión que habéis tomado espero que haya sido una decisión meditada. No habéis venido aquí para perder el tiempo, ¿no? Es mucho esfuerzo, trae mucho esfuerzo de antes, es mucho esfuerzo y vais a tocar lo más real del que hay, que es el ser humano enfermo, ¿no? Así que bueno, nada, mucho ánimo y no sé si nos veremos a lo largo de vuestra carrera. Bien, pues muchas gracias a la doctora López Ibor y mañana seguimos convocados a las 9:30 con la ponencia de la profesora Mónica López Barahona. Muchas gracias a todos. Está esto.